Bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El país está ahora mismo en una nueva situación bajo este decreto dado a conocer ayer por el presidente de la República. Estamos en medio de un conflicto armado interno. Tienen allí disposiciones tanto policía como Fuerzas Armadas para atacar, para enfrentar a alrededor de 20 organizaciones delictivas a las que se han denominado a partir de ayer como grupos terroristas. ¿Cómo leemos este decreto? ¿Qué es lo que se puede venir con el mismo y en qué manera esto va a servir como una herramienta para enfrentar la situación de violencia que estamos viviendo ahora mismo? Buenos días, bienvenida. Buenos días. En primer lugar, quiero hacer un llamado a la calma, a la pacificación, a la tranquilidad y a la conciliación, que creo que es lo que necesita el país en este momento, ¿no? Hemos asistido el día de ayer a una de las situaciones más conflictivas que hemos vivido en los últimos años. Y efectivamente lo que hemos mirado, lo que estamos mirando, es el desate de la inseguridad, la incertidumbre y sobre todo el miedo en la población ecuatoriana. Hemos mirado también la declaración a esta transformación, a enfrentar de manera colectiva estas complicaciones que están dadas por lo que se ha denominado las organizaciones delictivas. Frente a esto, lo que me parece importante señalar es entender la verdadera conflictividad de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está pasando en el país es fruto de de una conflictividad que viene desarrollándose en el transcurso no de los últimos años, sino de las últimas décadas. Y eso significa que debemos entender el momento en el que se encuentra esta conflictividad, ¿no? La respuesta que se da el día de ayer es simplemente un síntoma de una complejidad muchísimo más grave que está ligada a una desinstitucionalización por parte de las distintas entidades del Estado, no únicamente del gobierno, sino también del Estado en términos generales, de una complejidad en términos de desigualdad social y evidentemente también de la inseguridad y los altos índices de delincuencia y criminalidad que han venido ganando espacio y terreno. ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días. Yo planteaba Alexis, hace buenos un días. momento en el comentario, digamos, una inquietud que creo yo muchos ecuatorianos lo estaremos haciendo y quiero trasladarle a usted para saber su opinión y que haga una reflexión también que nos invite a nosotros a pensar sobre aquello, porque al declarar este estado de guerra interna, la guerra interna por un lado tiene al Estado, estamos los 18 millones de ecuatorianos empujando a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública en general, a la policía, al propio gobierno, indistintamente de si nos caiga o nos caiga bien el señor Noboa, finalmente es lo que hay, es el presidente que tenemos. Pero del otro lado hay 22 organizaciones terroristas que podrían no ser 22, sino ser muchas más, con una capacidad que ya la hemos visto, con armas, con equipos, con comunicación, etcétera. Y ahí puede ganar cualquiera, pues. Entonces, ¿qué pasa si finalmente, llegamos a un estado tal que finalmente el Estado puede terminar doblegado ante la capacidad que tiene estas organizaciones terroristas que además estarían financiadas por el narcotráfico? ¿Qué pasa ahí? O sea, creo que también deberíamos plantearnos un escenario adverso, ¿o no? Creo que hay que identificar adecuadamente quién es el enemigo, es decir, cuál es nuestro objetivo común como población. Y efectivamente se ha identificado que existen organizaciones a las que se ha denominado y que están explícitamente mencionadas en el decreto que ha salido el día de ayer. Sin embargo, creo que todos tenemos un objetivo común que es luchar por la recuperación de la paz, la dignidad y las condiciones adecuadas para la población ecuatoriana. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno categoriza y tipifica estas asociaciones y estos grupos, efectivamente tenemos una manifestación o tenemos una grandísima complejidad como sociedad, porque la gran pregunta es, ¿quiénes caben ahí y quiénes no caben ahí? Y la gran pregunta, ya que usted mencionaba aquello de llamarnos a la reflexión, es, debemos tener cuidado con criminalizar la Uh-huh. pobreza, con racializar el enemigo, Uh-huh. con identificar quiénes son aquellos que estamos identificando en términos generales como enemigos. Porque Uh-huh. efectivamente tenemos claro o existe la claridad
que hay organizaciones a las que ya se ha identificado, pero la pregunta es, en un sistema de generación tan complejo de situaciones actuales, en el que de alguna manera, y esto, claro, muchísima gente podría decir que no necesariamente es cierto, pero hay una conflictividad muy fuerte con relación a las condiciones de pobreza, marginalidad, falta de acceso a la seguridad del Estado mismo, que pone en vulnerabilidad a un gran apartado de la población. Esas condiciones, y además sumado a propósito del sistema penitenciario, a la ausencia de clasificación del sistema con relación al tipo de delitos, nos pone en una encrucijada de saber quiénes caben en el contexto, es decir, quiénes entran, quiénes se configuran como enemigos y quiénes no se configuran como enemigos. ¿Cómo Entonces, se va a poder sí, identificar, doctora Delgado, ahí, por ejemplo, quién es integrante de los Chone Killer, quién es integrante de los 27, quién es integrante de los Choneros, de los Lobos, etcétera? Porque no es que tienen pues un rótulo en la frente, decir que son integrantes, o sea, y ahí si nos basamos hasta en la apariencia, cualquiera puede ser incluido o ser visto como el enemigo, como el integrante de una banda terrorista, sea o no sea. Precisamente ese es el punto al que quería llegar, es decir, si es que tenemos ya identificadas que estas son las agrupaciones, tenemos el gran peligro exactamente de lo que usted acaba de mencionar, Lice. ¿Cómo identificamos la adscripción o cómo identificamos a las personas? Entonces, sí, tenemos un objetivo general como país que tiene que ser el romper efectivamente con la inseguridad, con la delincuencia, con el crimen organizado, con las situaciones de inseguridad, pero me parece terriblemente conflictivo que no se entienda, terriblemente complicado que no entendamos que no es un enemigo al que se le puede identificar en términos de personalización, sino que estamos luchando por reconfigurar condiciones adecuadas para toda la población ecuatoriana, que empieza por recuperar la confianza en las instituciones del Estado, que empieza por entender que la presencia del Estado es importante, pero siempre en el marco de un ejercicio de derechos, y ojo con pensar que los derechos también, hemos escuchado también muchas de las declaraciones en las que se piensa que los derechos son los causantes de este estado de inseguridad. Entonces, es un momento complicado para la sociedad, pero también es un momento que nos llama a la reflexión, es un momento que nos llama a un no perder la capacidad de reconocer cuál es la verdadera conflictividad, porque de lo contrario entramos en un estado de incertidumbre que nos alerta y que nos pone a confrontar los unos con los otros sin distinguir efectivamente que lo que queremos como país, lo que queremos como sociedad, en primer lugar, es recuperar la armonía en la vida cotidiana, algo que el día de ayer se rompió y que tiene que ser recuperado y restituido de manera inmediata. Alejandra, sobre la presencia del Estado. Antes de cerrar el 2023, durante los últimos días del año, en los comentarios, yo mencioné en varias ocasiones que era necesario que el presidente constate él, no que mande un delegado, no que reciba informes del director del SNAI, del ministra que tenga encargado de las cárceles, qué sé yo, sino que él constate la situación de las cárceles. ¿Qué mejor que la autoridad que sepa cuál es la realidad, ¿no? Que conozca el país que está gobernando, porque daría la impresión de que hay gente que está en lugares privilegiados de poder, pero que no conocen el país que están gobernando. Entonces, yo decía, sería una grata sorpresa que Noboa, más allá del anuncio de poner la primera piedra para la próxima cárcel, nos diga que ha constatado la situación de las cárceles actuales y que el Estado va a tomar o que ya tomó control de las cárceles. Porque todo esto, digamos, lo último, no me voy a ir más atrás que lo del domingo, se desata por un supuesto operativo dentro de la regional de la costa, cuando evidencian que Fito se había fugado. Entonces la pregunta es, ese Estado ausente incluso en espacios que debían controlarlos, como las cárceles, ¿en qué momento se va a ocupar de otras cosas que son
vitales para cambiar esta realidad, la situación socioeconómica, empleo, etcétera, para brindar oportunidad y demás, para que la delincuencia y el narcotráfico no sea la fuente de adolescentes como los que hemos visto en estos días. ¿Por qué las cárceles finalmente no han sido prioridad para el Estado en los últimos años? ¿Qué pasó en Guayaquil ahora que ya no está Fito? ¿Quién está al mando? ¿Qué es lo que sucede dentro de las cárceles? Sí, resulta aquí extremadamente importante lo que usted acaba de mencionar. Las cárceles son noticia cuando hay conflictividad, cuando, más allá de la conflictividad, cuando no hay desmanes, cuando no hay heridos, cuando no hay muertos, la población privada de libertad no es un punto de atención. La población ecuatoriana no pone atención a la población privada de libertad. Y aquí insisto en este punto, la población privada de libertad no tiene un sistema de clasificación. Es decir, en los distintos centros de privación de libertad se encuentran varios tipos de personas que han cometido distintos tipos de delitos que han sido sentenciados y que no han sido sentenciados. Entonces, a partir de esta reflexión es importantísimo entender que lo que usted decía, Alexis, la presencia del Estado tiene que ver con esta restitución del orden, pero también con el acceso a servicios, pero también con la política a partir de la cual estamos entendiendo lo que demanda el sistema penitenciario. Y la gran pregunta es, esto que usted enunciaba, ¿qué es lo que ocurre con las personas que ingresan a los centros de privación de libertad una vez que ingresan? ¿Queremos una política únicamente punitiva o queremos una opción para la rehabilitación social o para la reinserción social? Miremos únicamente en un elemento clave que es la denominación de los centros. Se llaman actualmente centros de privación de libertad. Y una vez que la gente está privada de libertad, ¿cuáles son los otros servicios que como ser humano le asisten? La alimentación, el acceso a la comunicación con su familia, el acceso a la salud, el acceso a posibilidades educativas. Sí, es importante esto que menciona, es decir, conocer la realidad de las cárceles. ¿Qué es lo que está ocurriendo al interior de los centros de privación de libertad? Pensar en los ranchos que tienen, pensar en las condiciones, pero también otro elemento importante, esa misma empatía o esa misma necesidad de conocer la realidad de los centros de privación de libertad se traslada también a la necesidad de conocer el Ecuador no urbano, el Ecuador que está en condiciones que no son las de los centros urbanos, lo que vive la población periurbana, lo que vive la población que no tiene acceso a servicios, que no tiene acceso a transporte, que no tiene acceso a condiciones mínimas. Entonces, sí, es una necesidad de conocer lo que ocurre a nivel de conflictividad en las cárceles, sí, pero también en los barrios que están atravesando situaciones complejas, complicadas, conflictivas. En este momento, el gobierno nacional, el Estado, ¿tiene control de las cárceles después de lo sucedido durante y después del domingo o no? A mí me parece que el control de las cárceles pasa por un tema de control del sistema penitenciario. Y cuando uno se remite a esta pregunta, para mí, desde mi personal punto de vista, una de las principales dificultades de entender o de enfrentarnos con el sistema penitenciario es entender que las cárceles son uno de los elementos del sistema penitenciario y el sistema de rehabilitación social. Que pasan además por el sistema judicial, que pasan además no solamente por el control de la infraestructura. Sí, o sea, esto es importante. Tener, entre comillas, control de las cárceles no significa bordear el perímetro, significa tener la capacidad de garantizar que desde la detención hasta la liberación, pasando por todo el proceso, existe ¿cómo diríamos? Una presencia, un control o una garantía. Entonces, aquí también nuevamente la pregunta, para mí, desde mi particular punto de vista, tener el control de las cárceles no es únicamente tener el control del perímetro ni de la infraestructura, sino entender que el sistema penitenciario es precisamente eso, un sistema, y las cárceles son la punta del iceberg de toda una conflictividad social
que, como decía Alexis al principio, nos invita a la reflexión de qué es lo que queremos. ¿Queremos encerrar gente? ¿Queremos rehabilitar gente? ¿Queremos prevenir el delito? Como sociedad, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que estamos demandando como sociedad? En momentos como estos, de altísima conflictividad, de altísima polarización, de altísima desconfianza, la reacción de la población ecuatoriana llama precisamente a esa confrontación que nos obliga a mirar a cualquier otra persona diferente, a mirar al diferente como potencial peligro. Y eso es precisamente lo que genera mayor conflictividad en estos momentos. Doctora Delgado, ¿hasta qué punto esta fuga de Fito de la cárcel regional o de donde quiera que haya estado, porque no sabemos realmente, yo la verdad tengo mis dudas de dónde mismo estaba este señor, pero con la fuga de él y hay sectores que dicen que no hay presos de ese calibre, digámoslo así, o de esa peligrosidad, de esa importancia en el ámbito delictivo de detenidos, porque los demás o han fugado o se han beneficiado con medidas de libertad o se han hecho los muertos, no sabemos. ¿Hasta qué punto eso les puede permitir a las autoridades recuperar en parte el control de los centros carcelarios, al menos donde ellos en teoría mantenían el control, si ellos ya no están adentro? Sí, y quiero también poner sobre la discusión otro tema. Todo aquello que tiene que ver con la presencia del Estado y con la recuperación del control de determinadas elementos e instituciones, se ha puesto como alrededor de las figuras de los líderes de los grupos de delincuencia organizada, ¿sí? Sin embargo, de eso la pregunta creo que iría un poquito más allá, es decir, más allá de los cabecillas, ¿cómo se están generando las condiciones para transformar la realidad y la complejidad del sistema penitenciario? Porque si todo gira alrededor de los líderes de cabezas y de estructuras criminales, entonces estamos pensando o estamos simplemente llamándonos a una respuesta que lo único que hace es reaccionar frente a esas cabezas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es mirar cómo a partir de la situación actual se puede, en primer lugar, entender cuál es la problemática. Y la problemática en términos generales, para mí, desde mi perspectiva, es que se está mirando fragmentado todo el sistema de rehabilitación social o de privación de libertad, como se lo denomina, ¿no? Entonces, entender que las cárceles no son bodegas, que las cárceles son parte de un sistema y que tienen un objetivo social que esperaría yo que sea el de rehabilitar y el de prevenir la reincidencia del delito. Si no se entiende que ese es el objetivo general, entonces, lo que se tiene es la idea de la construcción de grandes depósitos donde va la población a la que estamos simplemente identificando, y ahí efectivamente nuevamente volvemos con la discusión sobre la criminalización de la pobreza, la racialización de la pobreza, y que tiene que ver también con la relación con el sistema judicial.